¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos a Bueno, todos. Diego, antes que nada queríamos conocer un poco, bueno, la situación sanitaria que está atravesando el distrito de Torquín. Si uno puede observar las placas, como la veíamos en el bloque anterior, bueno, no se han registrado casos en las últimas horas o en los últimos días. La tendencia, al igual que creo que una vasta región, también es en baja. Exactamente. Por suerte, el número de casos viene en descenso actualmente, únicamente, lo cual es algo muy bueno, es algo que nos da un cierto aire, más que nada al equipo de salud, y estamos, en ese sentido, estamos contentos. En lo que respecta a estas últimas medidas que se han tomado desde el gobierno nacional y provincial, que obviamente esto va a repercutir también aquí en el distrito de Torquín, desde el punto de vista médico, ¿se comparte estas medidas, estas nuevas medidas que de alguna manera dan un poco más de libertad al ciudadano? Todo está supeditado, obviamente tenemos el hecho de abandonar el uso de espacios abiertos, me parece bien porque en nuestro caso en particular eh, eh, la, la tasa de vacunación es muy alta, por lo menos de los vacunados. O sea, de todos los que están anotados, están prácticamente todos vacunados. Me gustaría que el porcentaje de la población sea un poco más alto. Pero bueno, insisto, como dije, he hablado en los últimos días, el hecho de que hay personas que por ahí no han decidido todavía vacunarse o están esperando una vacuna en particular. Pero bueno, me parece que las medidas en sí no estamos en contra, pero sin olvidarnos de que a pesar de que es el uso del tapabocas ahora no es tan obligatorio, no nos olvidemos de llevarlo. Bueno, nos ha pasado justamente que han venido personas al hospital y que han venido sin tapabocas, por ejemplo. Y en el hospital es obligatorio tener que usarlo todavía, más que nada porque todavía es un espacio cerrado, tienen que esperar en la sala de espera justamente, con otras personas, y entonces el uso del tapabocas sigue siendo obligatorio. O sea, cuando estén transitando en la calle, igual de todas formas, estas medidas son a partir del 1 de octubre, todavía no estarían en vigencia. El uso de tapabocas en el hospital sigue siendo obligatorio, en los lugares cerrados sigue siendo obligatorio, en el trabajo, en las oficinas. Imagino que en los locales, cuando las personas entran a adquirir algún producto, también deberían usarlo. Pero bueno, solamente lo que se habló desde Nación fue de que no se va a usar el tapabocas en el caso de que no exista aglomeración de personas, porque también si no podemos mantener la distancia con el resto, con las personas que están a nuestro alrededor, deberíamos seguir usándolo al tapabocas. Bueno, lo que estamos observando también, más allá de las medidas que se dieron a conocer en las últimas horas, igualmente ya en el distrito de Torquín, y por ejemplo, que el fin de semana vimos mucha actividad deportiva al aire libre, también eso de alguna manera va a empezar a hacer algo un poco más normal. Si bien no se conocían el fin de semana estas últimas medidas, veíamos que la gente de todas maneras, a pesar de estar al aire libre, la gente todavía sigue usando tapaboca. Digo, creo que la responsabilidad sigue estando. Igualmente, siempre está bueno que ustedes como médicos lo recalquen, ¿no? Uno tiene que cuidarse para uno mismo y cuidarse para las otras personas también. Y si tuvo la posibilidad incluso de hacerse una detección de anticuerpos para ver si realmente la vacuna fue efectiva, eh, uno podría estar un poco más relajado, pero también hay que cuidar a las otras personas, no solamente a nosotros mismos. Que hoy, recién decíamos al principio, ¿no? El hecho de que los casos van descendiendo y bueno, en las últimas horas no hay casos positivos en el distrito de Torquín en línea general. Hace un tiempo atrás pasaron las PASO, las elecciones, empezaron ahora a haber más actividades, como decíamos hace un ratito también, actividades deportivas, donde bueno, empieza cierto encuentro de gente, cantidad de gente que bueno, se va trasladando de un lugar a otro. Eso de alguna manera da que pensar, y más aún con estas nuevas libertades que se están dando,
de que puede haber algún tipo de brote? Esperemos que no. Esperemos que la gente que, que se junta en reuniones de ese tipo estén vacunadas. Más que nada, es lo único que nos va a salvar de un nuevo brote. O que la persona desarrolle, posiblemente puede llegar a desarrollar la enfermedad, pero no en una forma grave. Siempre tenemos que hacer hincapié, lamentablemente, en la vacunación y, como venía diciendo también en el día de ayer, el hecho de que yo siempre llamo a la reflexión a las personas que no se han vacunado, de que lo hagan, por favor, porque es la única herramienta que tenemos para volver algún día a la normalidad. Y hablando siempre de prevención y de estas nuevas medidas que se han dado a conocer, y hace un ratito vos decías, ¿no?, esto de la responsabilidad que nos cabe a cada uno, porque digo, esto también abre la puerta para mayores reuniones, se habla de la posibilidad de que se puedan realizar fiestas, pero también por otro lado se está solicitando que estén vacunados, al menos que tengan una vacuna, y se pide un PCR 48 horas antes de poder asistir a un evento social, lo cual es bastante complejo para controlarlo, ¿no? Esa responsabilidad social creo que termina siendo insuficiente. La responsabilidad individual es lo que nos va a permitir salir de todo esto. Es la única forma, y sabiendo que uno está vacunado, que se cuida, creo que es la única forma de poder salir definitivamente de esta pandemia algún día. Diego, cambiando un poco de tema, aprovechando que tengo la posibilidad de charlar con vos, consultarte sobre este proyecto que está circulando a través de las redes sociales. También hemos tenido nosotros contactos con quienes han elaborado este proyecto y que tiene que ver con la posibilidad o la intención al menos de que se pueda crear, no sé si la palabra es un servicio de neonatología en el hospital municipal, pero ustedes creo que están en conocimiento de este tema, digamos, hay gente que está trabajando en este proyecto, se están juntando firmas. ¿Qué me puedes decir al respecto? Sí, nosotros hemos tomado conocimiento de este proyecto de forma informal. No nos ha llegado ningún proyecto en sí al hospital, tampoco se ha hablado en ningún momento con las autoridades del hospital ni de la Secretaría de Salud. Incluso he escuchado declaraciones de las personas que están organizando o que están al frente de este proyecto en sí. La verdad, Rodrigo, es que siempre digo que desde que estoy también en la dirección del hospital y la Secretaría misma de Salud, siempre buscamos que el hospital mejore y que sea un hospital de mayor complejidad. Ahora bien, creo que plantear un proyecto de guardias de neonatología en el hospital es totalmente inviable. Me parece que... ¿Por qué te explico esto, Rodrigo? Mirá, primero, no tenemos médicos que hagan neonatología. Para hacer una guardia de neonatología necesitas por lo menos 5 médicos que hagan neonatología, más el equipo de enfermería. Incluso en el proyecto escuché que hablaban de disponer del shock room del hospital, cuando el shock room del hospital, como su nombre lo dice, es para recibir a aquellos pacientes que ingresan en una emergencia, por ejemplo, de origen traumatológica u otro origen, y ya tiene un destino específico al shock room. E incluso las personas o los pediatras que están en el hospital en este momento trabajando, las 3 pediatras que tenemos en el hospital, no tienen experiencia en neonatología y ellas mismas nos lo han manifestado, de que ellas no es justamente... La neonatología se volvió una especialidad o una subespecialidad dentro de la pediatría. Y nuestras pediatras, por más que tienen mucha experiencia en recibir pacientes o en partos, ellas mismas reconocen que no se sienten en este momento que hay que ingresar a una neonatología. La verdad que me sorprende esto, más que nada de que se intente armar un proyecto sin siquiera dar participación a las autoridades de salud, porque hasta por momentos me parece en cierta forma hasta irresponsable, porque no conocen la metodología, nuestro proyecto de salud que tenemos para el hospital. Insisto, todo avance que es para el hospital siempre
voy a ser el primero en encarar hacia adelante para que el hospital mejore. Pero tampoco podemos tomar una medida de este tipo porque no estamos capacitados como hospital para poder absorber este tipo de situaciones. Entonces, deberíamos, me parece que la gente que está llevando este proyecto, incluso vi una nota ayer hecha por ustedes, de que van a tomar firmas o están invitando gente de otros partidos, perdón, de otras localidades dentro de Torkins. Me parece que deberían llamarse un poco también a la reflexión, porque esto lamentablemente no es viable, pero no por una cuestión caprichosa de las autoridades de salud, sino porque no es posible llevar a cabo este proyecto. Montar una neonatología implica no solamente una inversión de dinero, sino una inversión de recursos humanos que lamentablemente no lo tenemos. Con 3 personas no lo podemos armar a esto. Con 3 enfermeros, ¿no? Supuestamente tendrían la formación en neonatología, no podés montar un servicio de guardias de neonatología, con 3 personas nada más. Y los médicos, y el equipamiento, no es así tan fácil como se monta un servicio. Montar el servicio, por ejemplo, de terapia intensiva, llevó muchísimos meses de trabajo, de buscar profesionales, de armar la estructura física en el hospital. E incluso una vez que teníamos montado la terapia intensiva, seguíamos trabajando en conseguir el recurso humano, que no es tan fácil conseguirlo. Entiendo que son personas que deben tener muy buenas intenciones, pero no podemos escapar a la realidad que tenemos en este momento en el distrito. Eso que vos decías, el tema por supuesto, ir tratando de buscar la posibilidad de seguir avanzando en lo que tiene que ver con mejorar el servicio en cuanto a prestaciones se refiere, más allá de que vos marcabas que hoy por hoy sería inviable llevar adelante o que se pueda generar un servicio de neonatología en el hospital municipal, de todas maneras, de alguna u otra forma, ¿se sigue o la intención está en algún lugar, en algún borrador al menos, de trabajar en esa dirección? Porque digo, si ya hay un trabajo armado con un proyecto que, como decías vos, hoy desde lo económico y desde lo humano es inviable, igual de todas maneras digo, no se puede capitalizar como para encaminarlo de a poquito para que en algún momento, no sé cuándo, se pueda poder contar con ese servicio. Por supuesto, siempre vamos a apostar porque el hospital mejore. Estamos ahora, por ejemplo, en la obra del tomógrafo en este momento, que es una obra muy importante que está llevando a cabo el municipio en sí, y que es una necesidad que tiene el hospital. Pero tenemos que ir de a paso, ¿no? Creo que más que nada tomando en cuenta la cantidad de partos que se desarrollan en el hospital, es muy baja como para poder pensar en montar un servicio de neonatología. Porque no se puede montar un servicio, insisto, con 3 personas, con 3 enfermeros nada más. Requiere toda una estructura alrededor, no solamente de recursos humanos, sino de capacidad diagnóstica, de equipamiento, que no se hace solamente con 2 incubadoras o con luminoterapia. Te explico, te doy un ejemplo, nada más, para que entiendas. Yo soy cardiólogo y a su vez tengo una subespecialidad en cardiología nuclear. El hecho de ser subespecialista en cardiología nuclear, a mí nunca se me ocurriría, por lo menos en un corto plazo, en querer montar un servicio de medicina nuclear dentro del hospital, porque sería inviable. Eso quiero que entiendan. Uno tiene que plantear las políticas que sabe que puede llegar a implementar en el hospital. No podemos armar algo que realmente no sea posible de sostener en el tiempo. Ahora, el tema de los partos que vos decías, que son muy pocos los que nacen aquí en Torquín, también tiene que ver por una cuestión de seguridad por parte de la familia o de la mamá y pensando en su bebé, obviamente, ¿no? Digamos, ante una complicación en el parto, sabemos que acá estamos más que complicados para poder dar respuesta. Después, obviamente, ¿no? Se verá en algún momento, como marcabas vos, la posibilidad de poder contar con este servicio en nuestra localidad, pero el hecho de que no haya partos acá en Torkins cae de maduro que tiene que ver con una cuestión de seguridad por parte de la mamá y también del bebé. Exactamente. Lamentablemente es algo que todavía no hemos encontrado la forma de poder resolver en el hospital,
porque insisto, no es tan sencillo lograr que se hagan los partos dentro del hospital mismo. Eh, no es algo que nos sea fácil de poder llevar a cabo, pero de ahí a hablar, a montar un servicio de neonatología hay una gran diferencia.